Dijimos que este año vamos a hablar del tabernáculo y hoy vamos a entrar un poquito más ya a lo que va a ser el tabernáculo. Ya hablamos de los sacerdotes, ya hablamos de los sacrificios, ya hablamos el sábado pasado que Cristo es el fundamento de todas las cosas. Dimos el ejemplo del círculo, ¿sí? Y por qué el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14, 15 y 16, Él se pone como el centro, hermanos, de ese círculo. Toda la Biblia va a hablar de Él. Entonces el tabernáculo va a hablar 100% del Señor Jesucristo. Y también nos lo vamos a aplicar a nosotros. Amén. Pero hoy les vamos a dar una parte, los orígenes del pueblo de Israel, para ir a construir una casa, ¿sí? ¿Cuántas casas construyó Israel en Egipto? Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántas construyó en el desierto? Una, el tabernáculo. ¿Cuántas casas se construyeron en Jerusalén? Una, que es el templo de Salomón. Luego se destruye por los babilónicos en el tiempo de Daniel, se quema, se hurta todo lo que había, y luego Zorobabel, ¿verdad?, le es permitido ir y reconstruir nuevamente ese templo, ¿no? Y ahora nosotros somos el templo del Dios vivo, amén. Y eso es lo que yo quiero hacerles una énfasis, ¿verdad? Abraham necesitó tener templo para adorar a Dios. Ya lo hemos hablado en estos días. ¿Qué necesitó nada más? Edificar un altar. Amén. Pero vamos a empezar a hacer un mapa para poder llegar a hacer el tabernáculo, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ¿alguien de ustedes sabe cuánto se tardan para empezar a construir el tabernáculo? ¿Cuánto se tardaron? Se tardaron un año. Entonces no crean que luego que salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, inmediatamente vienen las tablas de la ley, ¿verdad? Y luego en el capítulo 25 del Éxodo viene ya la revelación para edificar el tabernáculo, y en el capítulo 40 del Éxodo ya nos está diciendo que la gloria de Jehová ya descendió. Pues todo eso se llevó un año, hermanos. Entonces las cosas no son tan rápidas como nosotros quisiéramos. Pero hoy les voy a hablar, al mismo tiempo, hermanos, lo estoy fundamentando en doctrina, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál fue la doctrina de la semana pasada? Cristo es el centro de nuestra fe. Amén. Amén. Los 66 libros de la Biblia hablan de Jesucristo, no hablan de otra persona, hablan de Jesucristo. Aún en el libro de Habacuc tenemos que encontrar al Señor Jesucristo. En el libro de Ageo también tenemos que encontrar al Señor Jesucristo. En el libro de los Reyes también encontramos a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Ruth encontramos al Señor Jesucristo. En el libro de Nehemías encontramos al Señor Jesucristo. Todos los libros de Génesis, Apocalipsis nos está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hubo un tiempo de silencio. ¿Cuántos tiempos hubo de silencio? 400 años. El número 400, ¿qué dijimos que significa? Libertad. En la Biblia hay dos periodos de silencio de 400 años. ¿Alguien sabe cuál es el primero? La cautividad del pueblo. La cautividad del pueblo de Egipto. Perfecto. Entonces estamos en Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo esclavizado el pueblo ahí? 400 años. Y dice la palabra de Dios que ellos salen al 430. Y el 30 años es cuando un sacerdote puede servir en la casa de Dios según la ley y los preceptos levíticos. Amén. ¿Cuándo empezó el Señor Jesucristo su ministerio? ¿A qué edad? A los 30 años. Entonces vean cómo el Señor Jesucristo respeta los tiempos.
Amén. Entonces, ¿qué otro? Egipto. Otro periodo de 400 años de silencio de Dios. ¿Qué quiere decir silencio? Que no hay profecía, no hay palabra, no hay milagros, no hay nada. Una tierra desolada y vacía. ¿Sí? Los 400 años de silencio están marcados en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Romanos, que dice la palabra: por cuantos todos pecamos, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿sí lo tiene? Ya lo leí yo. Entonces el hombre está desamparado. En estos 400 años de esclavitud, son 400 años de silencio. ¿De silencio de parte de quién? De Dios. De Dios. ¿Y qué es lo que los aleja de la presencia de Dios? El pecado. Amén. Entonces, el pueblo de Israel, ¿cómo estuvo en Egipto? En pecado. Esclavizado. ¿Sí? Entonces tiene una esclavitud. Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Ok? Egipto, 400 años, al 430 salen con mano poderosa, salen los escuadrones del Señor, ¿verdad? Armados, y salen al desierto. ¿Cuáles otros 400 años conocen ustedes que hay en la Biblia? Porque los dos hablan de libertad. Ajá. Imperios. Uno es Babilonia. Dos, Asiria. Tres, los persas. 4, los griegos. 5, los romanos. Entonces, Babilonia, ¿a quién llevaron cautivo a Babilonia? A Daniel. ¿Verdad? Entonces, desde el libro de Daniel, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Apocalipsis. Del Antiguo Testamento. A ver, ábrele. Antes de Mateo, vámonos a los libros de la Biblia. Malaquías, perdón. Ya los libros de la Biblia ya los tenemos que manejar todos. Porque ahorita nos vamos a profundizar en la palabra, y si yo no me lo sé, pues no voy a saber en qué tiempo se están trabajando. ¿Sí? Entonces, te hago una pregunta así muy discreta. ¿Cuántos pueblos estuvieron esclavizando al pueblo de Israel 400 años en Egipto? ¿Cuántos pueblos fueron? Uno. Esa es la respuesta, es uno. Está sencillo, ¿no? Porque aquí nada más encuentro Egipto. Pero también estos pueblos son esclavizados. El pueblo de Israel es esclavizado 400 años. La pregunta es: ¿cuántos reinos esclavizaron a Egipto? Esclavizaron al pueblo de Israel, según lo que nos marca el libro de Daniel hasta Malaquías. ¿Cuántos imperios fueron? 5. 1, 2, 3, 4, 5 imperios. Dice la palabra de Dios en Habacuc
que los de Babilonia llegaban y arrasaban con todo. Y la pregunta es, ¿por qué cayeron en esclavitud? Uno es el pecado. Desobedecer. La desobediencia. Ajá. Entonces, vamos a comer la palabra. ¿Sí? Ahorita ya saben el fundamento. ¿Sí? 400 años. Dios se manifiesta a los 400 años dando libertad a su pueblo. Ajá. Ahora, Israel es el mismo pueblo. A Israel 6 imperios vinieron sobre ellos: Egipto, Babilonia, Asiria, Persa, griego y romanos. 6 pueblos contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿la desobediencia es un pecado? Sí. ¿Sí? ¿Y desde cuándo se conoce ese pecado de la desobediencia? ¿No? Desde Satanás. Desde que hay rebelión en el cielo. Ahí el libro de Ezequiel lo dice. ¿Sí? Desde el capítulo 34 al 37 nos empiezan a decir la gran rebelión que hubo en los cielos por, ¿sí?, la iniquidad que entra en ese querubín. ¿Y qué le pasa? Es destituido de la gloria de Dios. Entonces, ese es un ángel caído. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, la desobediencia no la tomamos a partir del libro de Génesis, ni tampoco en el Sinaí. La desobediencia ya tiene, esa nace allá es donde impera. La iniquidad es donde, allá son sus regiones. Y no solamente cae Lucifer, sino también se lleva a 3/4 partes, a 3/3 partes de ángeles que también entra la desobediencia en ellos, se revela. ¿Y qué pasó? Se cumple Romanos 8, 3:20, perdón, 3:23. Por cuanto todos pecaron, Están destituidos. Entonces, la maldad, las huestes de maldad, tinieblas, Satanás y todos sus ejércitos, ¿qué denominador tuvieron? La desobediencia. Y entonces el Señor los toma, los despoja, y ahora viene un juicio sobre ellos. Y dijo el Señor Jesucristo: vi que caía del cielo. Sí le dijo de ahí en los evangelios, ¿verdad? Vi a Satanás como cayó del cielo. Fue destituido de la gloria de Dios. Y así le pasa al ser humano. Cuando su corazón se empieza a llenar de desobediencia, empieza a hacer lo malo. Y muchos de nosotros pensamos que estamos haciendo lo bueno y estamos haciendo lo malo. Ahorita mi hermana Maggie acaba de tocar un punto importante. ¿Sí? Si no tengo amor, nada sirve. ¿Así lo leyó, hermana? Sí, hermano. 3, un tercio de ángeles en el cielo. Entonces, me regreso. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo nos están repitiendo lunes tras lunes tras lunes. Tenemos que tener un oído ungido para no escuchar esas voces y empezarnos a tener
rebelión. Ahora, cuando pasa eso, el Señor guarda silencio, aunque el pueblo esté totalmente esclavizado. Y la esclavitud aumenta. ¿Por qué? El ejemplo es claro. En Génesis 50, ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Está José y deja a sus hermanos, pero los deja en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque le tuvieron miedo al hambre que se vivía en Canaán. Muere él y deja al pueblo esclavizado, a expensas de Faraón, pero da la casualidad que cuando José vivía, el Faraón, como José le había ayudado a reinar, a llevar su imperio, a que no hubiera escasez, cuando vio el sueño de las 7 vacas flacas y 7 gordas, lo dejó que empezara a manejar. Dice que era el segundo de Faraón. Pero se le olvida una cosa: sacar a sus hermanos de la tierra que Dios no había prometido. Murió Jacob, y dice la palabra de Dios que va José, estoy en el capítulo 50, va José y le dice a Faraón: ¿sabes qué? Tengo luto porque se murió mi padre. Déjame ir a Canaán, porque Jacob dijo que quería que lo fueran a enterrar donde descansaba su padre, Abraham, ¿sí? Isaac, Sara. Dice: ahí necesito regresar, ¿sí? Y vean esta proyección que hace la Biblia, hermanos. Entonces Faraón le dice a José: sí, ve y entiérralo. Y dice que sacó sus escuadrones, sacó carros, sacó todo, ¿verdad? Y no hubo necesidad de que el Mar Rojo se abriera para llegar a Canaán. Él tomó sus ejércitos, tomó sus carros, salió un ejército, lo tenían etiquetado como un ejército egipcio, ¿sí? Cuando iban al pueblo de Israel, iban a Canaán, a donde Dios había prometido la tierra, ¿sí? Entonces, dice que toma sus ejércitos y se va de viaje. Llega a la tumba, o a la cueva, le llaman ellos, donde fue depositado el cuerpo de Abraham, y ahí va José y deposita el cuerpo de su padre Jacob. Está 7 días ahí, agarra los escuadrones, llegó a Canaán. Canaán es la tierra prometida, es donde me quiero quedar. Esa tierra Jehová se la prometió a Abraham. En el capítulo 12 al 15 de Génesis, Dios les promete una tierra, que no era Ur de los caldeos, sino dice: vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y incluso Abraham compra esa tierra para que ahí durmieran. Entonces José en Egipto se lleva a todos sus hermanos, va en tierra a su papá, 7 días de luto, agarra a sus hermanos y los regresa a Egipto. Y no tuvieron que pasar el Mar Rojo, no se tuvo que abrir el mar, toda la historia que nos dice Éxodo 14, ¿sí? Ahora, se muere José, vamos al capítulo 50 de Génesis. Ellos estaban en una, vamos a llamarle, en una tierra que se llama Gosén. Y dice que esa tierra, hermanos, era ganadera. Dice que esa tierra, hermanos, tenía mucha riqueza. Incluso ellos ocupan un argumento con el faraón para que le dieran esa tierra, que le dijeron que eran pastores y ganaderos. Y como los egipcios detestaban ese oficio, dijeron, el faraón le dio esa tierra.
Y dice que ahí se empezaron a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. El pueblo empezó a crecer, empezó a tener riquezas, empezó una bendición. Ellos veían que era una bendición. ¿Y por qué tuvo que bajar Jacob, que estaba también en Canaán? ¿Por qué tuvo que bajar a Egipto? Porque allá había hambre. Y se regresa y se bajan a Egipto. ¿Sí? Ahí se desarrolla toda la historia de José. Bueno, ellos están en la tierra de Gosén. Entonces tú quieres edificar el tabernáculo de reunión de Jehová. Tienes que irte hasta la raíz, ¿sí? Y saber que Gosén no es la tierra prometida por Jehová para su siervo Abraham. Aunque hubiera riquezas, aunque hubiera prosperidad, aunque hubiera entre comillas paz, aunque hubiera, ¿qué más te puede dar el mundo? Tranquilidad, esparcimiento, ¿qué más te puede dar? Todo es entre comillas, ¿eh? Pues estamos hablando, la tierra de José está en Egipto. Pero el pueblo de Israel se les olvidó la promesa que Jehová les había hecho en Génesis 15. Abraham salió de Canaán, porque es la tierra que fluye leche y miel. ¿Está de acuerdo? Es la tierra prometida para el Señor, para su pueblo. Entonces dice aquí la palabra que José muere. ¿Verdad? Vamos al versículo 24. ¿Cuántos años vivió José? 110 años. Dice que vio crecer hasta la tercera generación. ¿Es Génesis? Génesis 50, 24. Dice, y José dijo a sus hermanos, ¿qué le dijo? Una realidad. Yo voy a morir. ¿Por qué? Porque ya se veía anciano, ¿no? 110 años. Abraham vivió 120 años, Moisés 120 años, entonces era una edad promedio a la cual fallecían los hombres, o morían, o dormían, como le quieran llamar. Ya habíamos dicho que Matusalén vivió 969 años, y el mismo pecado hace que se empiece a descontar la edad. ¿Sí? De 900 se bajan a 110 años. Todo es a causa de pecado, hermanos. Todo es a causa de desobediencia. ¿Sí? Entonces, por eso es el mensaje central. Estarles diciendo en obediencia, y vamos a ungir, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que les hemos dicho trae un fundamento bíblico. ¿Sí? La obediencia trajo bendición para los patriarcas. ¿Sí? Aún no viendo lo que Dios estaba haciendo Abraham entendió, creyó y salió. Y dejó a su parentela. ¿Sí? Entonces la obediencia tiene mucho que ver. Entonces, la muerte de José fue así. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os ¿qué? O visitará. Y quiero que lean ese, subrayen o escriban como tengan ahí en sus cuadernos. Visitará. ¿Qué quiere decir una visita? ¿Quién vendrá? Dios os visitará. ¿Por qué Dios tiene que estar visitando a la gente? No que Dios vive con nosotros. A ver, ¿quién recibió una visita en esta semana? A ver, levante su mano, no vi quién dijo, ¿no? A una visita, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró tu visita en tu casa, man? Como 5 horas. ¿Tú? Toda la noche. Toda la noche. Ajá.
Y ahorita que están aquí, ¿ya se fueron o se quedaron? ¿Los están esperando en su casa? Ya se fueron, ¿verdad? Una visita es momentánea. ¿Sí? ¿Tú vienes a la casa de Dios a hacer una visita? Nada más venimos por 3 horas, 4 horas, 5 horas, no sé. Sí voy a hacer la visita, pero en 2 horas. ¿Quién más recibió visitas? ¿Qué le ofreció a su visita? Un vaso de agua. ¿Cómo trató a sus visitas? O visitas, no sé quién sea. Ajá. ¿Cómo las trató? Ajá. ¿A qué parte de su casa los invitó? A la sala. Nada más estuvieran en la sala. ¿Y por qué no le permitió que entrara a toda su casa? ¿Verdad? ¿Sí entendemos esa palabra visita? ¿Dios visita tu corazón o vive en tu corazón? El que vive en casa no tiene lugar específico, tiene un área específica, puede comer lo que quiera, no te incomoda, ¿no? Porque cuando llegas a una visita, pues está sucio, pues como que escondes algo, como que no se debe de ver esto y lo haces para que se lleve una muy buena impresión y que diga, qué a gusto estuve en tu casa. No, la comida que me diste fue del uno, ¿verdad? ¿Sí? El agua que me serviste, no había probado un algo así. Siempre se llevan una expresión del trato que le dieron en su casa. ¿Por qué José dice que van a recibir una visita de Dios? Porque estaban en silencio. Dios no estaba ahí. Ellos pensaban que Dios estaba ahí viviendo en Gosén, pero Dios no puede vivir en un lugar equivocado. Egipto no es el hábitat de Jehová. El hábitat de Jehová, según estos libros que estamos analizando, ¿verdad? Es Canaán, donde fluye ¿qué? Leche y miel. Leche y miel. ¿Por qué fluye leche y miel? ¿Quién da la leche? Las vaquitas. ¿Sí? Y para que haya vaquitas debe de haber delicados pastos. Y para que haya delicados pastos debe de haber quien los esté pastoreando, guardando. ¿Qué hace una persona que cuida vacas? No nada más saca leche, ¿verdad? Las tiene que limpiar, las tiene que asear, las tiene que proteger, las tiene que llevar de tal hora a tal hora a pastar. A esta hora yo ahorita para venir aquí me crucé con un rebaño de ovejas y de vacas. Y siempre que paso al 10 para las 7 se me cruzan las vacas. Todos los días que vengo al 10 para las 7 si coincidimos, ahí viene, ya sé por qué calle viene. ¿Sí me explicó? Donde fluye leche y miel, es la heredad de tu padre. Aunque estés viviendo muy bien en Egipto, aunque no te falte nada, no te equivoques, no es la tierra que Dios te ha dado. No dependes del mundo, dependes de Dios. Amén. Sí, mándelo. Bueno, ahí donde dicen también fluye leche y miel, también se refiere a lo que es a la armonía y la paz de Dios, ¿no? Esos ya son significados. Aquí estoy literalmente, el pueblo de Dios se dedicaba, por eso le dan esta tierra en Egipto. ¿Cuál era su oficio? Le dice, somos pastores y ganaderos. Entonces necesitas pastos para vivir, vete a Gerson. O ahí, sí, a José, pero a José, esa es la tierra de donde van a salir los que van al desierto. ¿Sí? Entonces no nos vamos a equivocar cuando a ti te llega una bendición, aunque sea muy buena la bendición, hermanos, que tú digas, ay, esta si la dejo ir, es la mejor de que me puede presentarle en mi vida. ¿Sí? Pero tú debes de sentarte y decir, ¿de dónde viene? Esta, entre comillas, bendición me va a provocar que esté mal delante de Dios. ¿Qué harías tú? Y ahí viene la tentación. Vas a ser tentado. ¿La dejo o la tomo?
No te quiero dar ningún ejemplo, tú tómalo a la forma en que vives tú. Entonces te debes de sentar y ver, esto viene de Dios, me trae paz, trae bendición, trae prosperidad, la tomo. No viene de Dios, no es necesario que hablemos de ese asunto. No es conmigo. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque yo aspiro a un mejor lugar. Ahora, Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué más? Y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Quién me ayuda a interpretar esa fracción del versículo? Primero, José ya estaba vivo o estaba muerto. Cuando dice eso, estaba vivo o estaba muerto. Está vivo. ¿Sí? Y él sabe, antes de morir, que Egipto no era su lugar. Que ahí no se podían quedar sus huesos. Cuando habla de huesos, ¿a qué significa? Su cuerpo inerte, su cuerpo embalsamado. Entonces, ese cuerpo no se puede quedar en la tierra, no se puede quedar en Egipto. Porque en su mente sabía que Dios había dado un pueblo que se llama Canaán. Entonces le dice a sus hermanos, y haré llevar de aquí mis huesos. El versículo 26, ahora sí, se cumplió lo que él había dicho, ¿no? Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Si José se llevó a su papá Jacob allá a donde está Abraham, donde está Isaac, donde está Sara, esos lugares existen, ¿sí? ¿Por qué no le dijo que lo llevara? Estamos esperando la promesa de Dios. Porque no estaba ahí la presencia de Dios. Yo voy a esperar la visitación de Jehová. Ciertamente Dios nos va a visitar. ¿Puso fecha? ¿Puso los 400 años? ¿Cuánto tiempo tardó esa promesa? 400. De que es puesto en Egipto, ¿cuánto tiempo estuvo embalsamado José? 400 años. 400. Y al 430 es sacado por Moisés, dice la palabra de Dios, que cuando ya se empezaron a preparar, que salieron de esta ciudad de José, ¿sí? Entonces van, toman los huesos, no se le olvida la promesa a Moisés. La pregunta es, ¿Moisés ya estaba aquí? No. Ahora quiero que leas, ya acabamos de leer, hermano, el versículo 26, vamos a volverlo a leer. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Dele vuelta a su hoja. Léame el primer versículo de Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Quién es Jacob? El papá de José y de los 12 de Israel. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Acuérdense, nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Los patriarcas de la casa del Señor. Amén. Entonces, y ahí te empieza a decir cuántos entraron. Jacob, cada uno entró con su familia. Quiero que subrayen ahí, con su familia. No dice que entró solo, dice que entró con su familia. ¿Tú cómo tienes que entrar a la tierra que Dios te ha prometido?
¿Nos prometió una tierra? No. ¿No escuchamos al Señor Jesucristo que dijo, mi mundo no es este mundo? ¿Por qué nos afanamos a venir a reinar a la tierra? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ajá. Entonces aquí quiero hacer un hincapié, dos cosas. Vamos a acabarlo de leer. Con su familia, ya lo leímos, ¿sí? ¿Sabes cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo te tardaste en darle vuelta a tu hoja? Segundos, ¿no? 1 o 2 segundos máximo. ¿Sabes cuánto tiempo transcurrió para que del versículo 26 de Génesis 50 a Éxodo 1:1, ¿sabes cuánto tiempo pasó? 400 años. 400 años. 400 años donde el pueblo de Israel estaba destituido de la gloria de Dios. 400 años de esclavitud. 400 años de opresión. 400 años que Dios se quedó callado. No había profetas, no había nada que se manifestara, no había altares, no había holocaustos como el de Abraham, no había pozos como los de Isaac, y no había esa persona que había peleado con un ángel, que había abierto los cielos abiertos con la escalera de Jacob. Nada de eso había. El último remanente es la bendición que Dios puso en las manos de José. Pero ¿por qué Dios puso la bendición en las manos de José? ¿Alguien sabe? ¿A quién le gusta que Dios ponga bendición en sus manos? Amén. ¿Y nunca te ha llamado la atención que uno que estaba casi muerto, que fue vendido, que fue arrojado a una cisterna, que fue vendido, que fue esclavo, que fue tentado, que fue preso, que tuvo que Dios revelarle 2 sueños, tuvo que interpretar 2 sueños para que pudiera salir de la cárcel y luego fuera el segundo de Faraón? No, porque supo perdonar. ¿Quieres ver por qué? Vámonos a la Biblia. Versículo, igual el 50-21. 50-21. Todo esto sirve, hermanos, y es necesario que tú lo conozcas para que podamos decir que le construimos un tabernáculo, una habitación a nuestro Dios, hermano. Puedes tener el oro como lo tenía David, puedes tener la plata como la tuvo David, pudiste tener el terreno como lo tuvo David, pero Dios no le permitió construirle casa. ¿Por qué? Porque él no se había percatado cuáles son los principios espirituales, no materiales, espirituales, para que tú digas, yo le estoy construyendo la casa a Jehová, yo le estoy construyendo una habitación. Hasta lo cantamos, ¿cierto o falso? Pero si no sabemos los principios espirituales, ahorita te puedo decir, hermano, vamos a levantar una ofrenda porque me venden un terreno en tal lugar y me piden $1,000,000 de pesos. Y yo, ándale, vámonos. Y ahí están los hermanos, y cuando llegan ahí no está la presencia de Dios, porque se me olvidaron los fundamentos espirituales. Y es lo que quiero ver esta noche, en estos minutos que me quedan, los fundamentos espirituales. Y bueno, nada más te voy a hablar de 2, ¿sí? Número 1. Se muere, vamos, desde el 15 está la muerte de José, pero nos vamos hasta el versículo 21. ¿Qué dice? Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así como los habló al corazón. ¿De qué tenían miedo los hermanos de José?
No, de que ya se había muerto Jacob. Y ellos pensaban que José actuaba así porque vivía Jacob. Y ellos cuando ven que ya se muere Jacob, entonces nuevamente vuelven a hacer su complot y le mandan a una persona, dice, ni Jacob dijo eso, ¿verdad? Pero mandan a una persona y les dice, oye, pero cuando vivía Jacob, tu padre Jacob, dijo que tú nos tenías que guardar. Porque a ellos no se les había olvidado lo que le habían hecho a su hermano. Ya les dije, venderlo, ¿sí? Despreciarlo, tenerle envidia. ¿O no le tuvieron envidia cuando lo vistieron con las túnicas de colores? Así es. ¿Verdad que sí? Y vienen estos que vivían aquí y dicen, ya se murió con nuestro escudo. ¿Ahora qué hay que hacer? Vamos a hacer otra mentira. Tú no puedes construirle una casa a Dios si actúas en la mentira. Así es. Yo le puedo mentir a mi esposa, pero no me puedo mentir a mí. Mucho menos a Dios. Y yo puedo hacer que una mentira parezca verdad, hasta que mi pecado sale a la luz. ¿Sí? ¿Cómo le contesta? Ese es el primero. El segundo, ¿cómo le contesta? Ahora pues, que ahora está hablando José, ¿eh? Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Solamente pensó en sus 11 hermanos José? ¿O pensó en sus generaciones? En sus generaciones. Aleluya. Y luego dice, os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. ¿A quién? Al corazón. ¿Tú a quién le tienes que hablar? Al corazón. ¿A la mente? ¿Cómo le tienes que hablar a tus hijos? Al corazón. Al corazón. Porque ¿dónde está el corazón? Según la palabra de Dios. ¿Qué había en el corazón? Miedo. Había miedo. ¿Sí? Y dice el 20. Está hablando José. Dice, le habla a sus hermanos, le dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien. ¿Para hacer qué? Lo que ves hoy. Para mantener qué? En vida. ¿A cuánto pueblo? A mucho pueblo. ¿Sabes cuántos salieron del pueblo de Israel? ¿De Egipto? 2 millones. 2 millones y medio de personas. De 20 años a 50 años. A mucho pueblo. Dime cuáles son las virtudes para que Dios envíe bendición a las manos de José. Saber perdonar. Y te han escuchado varias veces aquí que dice, la falta de perdón. ¿Tuvo falta de perdón José? Pese a lo que le habían hecho. ¿Y él cómo lo canalizó? Dice, ¿no? Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, ahí puedes señalar, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien. Su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, te hagan hecho lo que te hagan hecho. Hayas visto lo que hayas visto. Contra ti, contra tu familia, contra tu persona. ¿Qué tienes que saber? Perdonar. Saber perdonar. Porque sin amor, nada soy. Hermana Maggie, ¿me puede leer los textos que leyó hoy, por favor? Primera de Juan, ¿me dijo? Abra su palabra, hermanos. Entonces, no mentir. Primero dijimos obediencia, ¿verdad? Segundo, mantener la esperanza y saber qué me prometió el Señor. No me prometió Egipto, me prometió Canaán, si lo quiero ver de esa forma. ¿Sí? No me prometió que ahorita, actualmente estamos en México, pero yo puedo hacer mi Egipto aquí
en esclavitud, en muerte y destrucción, porque es lo que me ofrece el pecado. ¿Sí? Aunque me esté yendo muy bien. Ajá. Mi ciudadanía, la cual no está en esta tierra, está en el cielo. Pero para que yo le pueda construir una habitación al Señor, tengo que desechar de mí 3 cosas: la falta de obedecer, la mentira y la falta de perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora que el Señor no lo revele al momento que lo tenga que ejercer. Porque ahorita usted ya lo subrayó, ya lo lleva en la escrito, pero ahora nos falta comernos el libro, como le dijeron a Ezequiel. Ahora falta que empieces a perdonar de a de veras. Porque todos queremos la bendición de José, pero José está mostrando por qué Dios se agradó de su vida. Porque todo lo que le había sucedido, malo, porque ¿a quién le gusta estar en la cárcel? ¿A quién le gusta que lo rechacen su familia? ¿A quién le gusta que mientan y que digan, es más, ya se murió, aquí está la sangre de él, ya ni lo busques? La gente desalmada no le importó el luto que guardó Jacob a la muerte de José, cuando sus hermanos, sus hijos, le dijeron que ya había muerto. La gente es despiadada, hermano. Mas sin embargo, tú te tienes que levantar y dices, yo necesito la bendición de Jehová. Yo necesito que Dios no me visite, sino que viva en mí todos los días, de día y de noche. Y para eso tengo que decirle, desechar, ¿verdad? La falta de perdón, la falta de obediencia y la mentira. La desobediencia ya vimos que no viene desde aquí. Ya hablamos que fue desde el reino de los cielos la rebelión, ¿verdad? La mentira en el Edén. La desobediencia en el Edén. Yo no voy a poder construir un santuario para ti si tengo esas cosas que me están estorbando. Por eso te vuelvo a repetir. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, no construyó el tabernáculo inmediatamente. Y tú lo puedes leer desde el capítulo número 13 y 14, cuando sale el pueblo de Israel. El Señor habla hasta el 25, cuando les dice al pueblo, ahora sí dile a mi pueblo lo que me traiga, para que me construya un santuario, y yo voy a ir a vivir ahí. Eso les tardó 1 año, hermanos. No fue inmediato. Y eso es lo que quiero. Antes de llegar a Éxodo 25, vamos a hacer un mapa. Y nuestro punto de salida es esta ciudad que acabo de poner, Gersón, que es Egipto. Ahí no se construye tabernáculo en Egipto. Tengo que salir de Egipto. Amén. Pero bajo esas primicias espirituales. Y no nada más es para mí, es para toda mi familia. Hermana. Pase, hermana, léalo, por favor. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Vean cómo el Señor habla. El Señor habla a través de sus hijos. Por eso quiero que mi hermana, todos escuchemos los versículos que Dios le dio, porque ahora ustedes los van a enlazar con lo que acaban de escuchar. Amén. Adelante, hermano. Primero es Marcos 12, hermanos. Marcos 12. Versículo 28, 29 y 30. Marcos 12, 28, 29 y 30. Amén, hermanos. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El segundo texto, hermanos, es Primera de Corintios 13, 1, 2 y 3. Primera de Corintios 13,